Buenos días, les saluda Giancarlo Betocchi, analista de inversiones de Diviso Fondos. Hoy, 6 de diciembre de 2021, les presentamos nuestro reporte mensual en el que revisaremos las principales variables económicas internacionales y locales del mes de noviembre y su impacto en el desempeño de los fondos mutuos de Diviso. En cuanto a Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de 1.7, pero aumentos mucho mayores en los segmentos de corto plazo hicieron que las curvas de tipo de interés se aplanaran en varias regiones. El crecimiento del PBI de Estados Unidos del 2.0% interanual durante el tercer trimestre decepcionó, afectado por una combinación de efectos negativos del huracán Ida y persistentes distorsiones del lado de la oferta. En general, la recuperación de Estados Unidos es sólida y la economía se acerca al pleno empleo con presiones inflacionarias en aumento. Los datos del mercado laboral de Estados Unidos destacaron el impacto de la escasez de trabajadores con un aumento de los salarios de 5.5% interanual. La fuerza laboral disminuyó el mes pasado y las tasas de participación permanecen por debajo de su pico prepandémico. En el lado positivo, la tasa de desempleo cayó al 4.8%. El crecimiento del PBI real de China se desaceleró en el tercer trimestre al 4.9% interanual, después de haber crecido al 7.9% interanual en el segundo trimestre. El crecimiento total del financiamiento social se relajó y, si bien las ventas minoristas crecieron un 4.4% interanual, todavía está por debajo del promedio prepandémico. En el lado positivo, las exportaciones aumentaron un 28.1% interanual gracias a la recuperación de la demanda de los mercados desarrollados y el sudeste asiático. El objetivo de una tasa de crecimiento anual del 6% establecido por el gobierno chino a principios de año todavía parece alcanzable gracias al fuerte comienzo del 2021. Europa inició la distribución del Fondo de Recuperación. Italia y España, los principales beneficiarios de los recursos de la Unión Europea, anunciaron sus intenciones de aplicar políticas fiscales expansivas y posponer la consolidación fiscal hasta mucho más tarde en la recuperación. El Banco Central Europeo reiteró que esperaba que la actual subida de la inflación fuera transitoria. La decisión sobre cómo realizar las compras de activos luego del final del programa de compras de emergencia pandémica se pospuso hasta diciembre. Desde el punto de vista macroeconómico, el crecimiento económico de Europa sigue sufriendo una pérdida de impulso. Esto es más notable en Alemania, donde la debilidad del sector automotriz está afectando la producción industrial. A nivel local, la actividad económica registró en septiembre un aumento del 9.71%. Esta actividad económica durante los últimos 12 meses, octubre 2020, septiembre 2021, presentó un aumento del 11.95%. Cabe señalar que la actividad económica del país se vio afectada desde mediados de marzo de 2020, en que se declaró el estado de emergencia nacional. Posteriormente, en los meses de mayo, junio, julio y septiembre de 2020, se aprobaron mediante decretos supremos la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva en 4 fases. En el 2021, la normativa vigente está referida a la ampliación del estado de emergencia nacional, pero con la reanudación sistemática de las actividades económicas con restricciones de horario y aforos por zonas, de acuerdo a la calificación del estado de emergencia sanitaria. Los sectores que registraron un mayor crecimiento en el mes de septiembre en puntos porcentuales han sido el sector construcción, 3.01%, manufactura, 2.89%, comercio, 2.53%, impuestos, 1.91% y minería e hidrocarburos, 1.43%. El BCR en su reunión del mes de noviembre acordó elevar su tasa de referencia a 2% y continuar con una postura expansiva mientras persistan los efectos negativos de la pandemia sobre la inflación y sus determinantes. Esta decisión se basa en la estimación que la inflación se mantenga debajo del rango meta durante los años 2021-2022, debido a que la actividad económica se mantendrá aún por debajo de su nivel potencial en el horizonte de proyección 2021-2022. La inflación interanual ha pasado de 5.23% en septiembre a 5.83% en octubre. Las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron en octubre a 3.6%. Se espera una recuperación de la actividad económica mundial más acentuada en los próximos trimestres en la medida que continúe el proceso de vacunación en el mundo y los programas de estímulo fiscal
significativos en el país desarrollados. Por su parte, los indicadores adelantados de actividad y de expectativas de las empresas mejoraron en octubre. Producto de lo que viene aconteciendo, el Fondo Mutuo Diviso Conservador Soles ha venido invirtiendo en instrumentos de corto plazo que ofrecen mejores tasas que las tasas promedio ofrecidas por entidades financieras del medio, permitiendo así incrementar la rentabilidad del fondo con un incremento marginal del riesgo. La rentabilidad anualizada del Fondo Mutuo en soles en lo que va del año ascendió a 1.32%, liderando el segmento de los fondos conservadores. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio, que está distribuido en 37% en financiero, 10% en farmacéutico, 19.5% en construcción, 12.2% en caja, 8.9% en operaciones de reporte y 12.4% en alimentos y bebidas. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo, la suscripción mínima es de solo 500 soles y las inversiones realizadas por el Fondo Mutuo son exclusivamente en instrumentos de deuda. La clasificación de riesgo es de grado de inversión AA con perspectiva estable. En cuanto al Fondo Mutuo Diviso Conservador Dólares, este se ha venido adecuando a la coyuntura de los mercados internacionales, adoptando una estrategia más conservadora y de corto plazo, apostando por sectores más defensivos como financieros principalmente, manteniendo el portafolio con una duración entre 0.5 y 1 año, aumentando nuestra participación en instrumentos de corto plazo, operaciones de reporte y manteniendo la participación en bonos a fin de verse beneficiado de los masivos programas de estímulo monetario y fiscal emprendidos por los distintos bancos centrales y gobiernos a nivel global. La rentabilidad anualizada del Fondo Mutuo en dólares en lo que va del año ascendió a 2.70%, liderando el segmento de los fondos conservadores. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio, que está distribuido en 39% en el sector financiero, 3% en seguros, 12% en energía, 11% en caja, 19% en operaciones de reporte y 16% en alimentos y bebidas. Finalmente, para las personas interesadas en invertir en el fondo, este es de bajo riesgo, la suscripción mínima es de solo $500, las inversiones realizadas por el Fondo Mutuo son exclusivamente en instrumentos de deuda y la clasificación de riesgo es de grado de inversión AA con perspectiva estable. Este ha sido el reporte mensual. Síganos en nuestras redes para mayor información, porque con Diviso las altas finanzas dejaron de ser para pocos.